balón de box, ¿será? Joffre dice que pierde. Bueno, vamos a dar inicio al módulo de controversias en clínicas de prevención cardiovascular. Hoy en el transcurso de la mañana hemos escuchado ya muchos resultados de estudios, pautas sobre tratamientos, y veamos qué es lo que la postura de los expertos. Entonces, el primer tema va a ser: la aspirina es útil en la prevención primaria. Vamos a hacer un debate del doctor, el doctor Fernando Ruiz va a defender la postura, tiene unos minutos establecidos, y posteriormente el doctor Joffre Lara será quien ponga la posición contraria. Terminamos la presentación de los doctores y abrimos un debate aquí en el foro. Al final, pues. Ok. Bueno, esta es maldad. Después de haber oído de los doctor Vallés y Adriana, subirse aquí a defender lo indefendible parece que no es la mejor opción. Hace muchos años me invitaron a una hombre que hablar de pobreza y enfermedad cardiovascular. Yo decía, qué bueno que el cardiólogo pobre, el país puede hablar de pobreza, pero aquí sí está difícil. Bueno, la aspirina es útil en prevención primaria. Esta es la pregunta que vamos a tratar de responder el día de hoy. Entonces yo me permití cambiar un poquito el tema para darle un poco más de agilidad a esto. Y yo creo que la aspirina es útil según el riesgo cardiovascular, y el problema es cómo definimos nosotros entonces la prevención. Existen determinantes del riesgo cardiovascular. Cuando uno caracteriza a los pacientes de manera individual o colectiva, como lo va a ver más adelante, uno tiene ventajas y desventajas que debe sobrepesar. Sobre todo porque muchas de las decisiones que nosotros tomamos son decisiones que se hacen en grandes poblaciones. Ya nos lo explicaba el doctor Valles hace un rato. Existe una serie de estudios con los cuales arrancamos dando prevención primaria en enfermedad cardiovascular. Y eso nosotros no lo aplicamos al individuo en general, sino lo aplicamos a una población. Y entonces, ¿qué sucede acá? Que cuando ustedes toman este tipo de decisiones se vuelven radicales. O sea, de ahora en adelante no van a dar aspirina a todo el mundo. Es como el Lord Flavor, es decir, como no tengo aspirina, pues yo le voy a dar clopidogrel, que es muchas de las cosas que vemos en el camino. La otra es que tiene muchos inconvenientes, que normalmente fueron decisiones que se fueron tomando para un impacto individual que lamentablemente tiene un fenómeno reducido de apertura. Ahora bien, ¿cuál es el alto riesgo de tomar estas decisiones? Que en grandes estudios poblacionales uno podría llegar a tener una intervención personalizada, y esa intervención personalizada depende de muchas situaciones más. Y entonces, ustedes tienen una situación poblacional, pero tienen dos variables finalmente. Las estrategias de inicio de tratamiento médico vienen a impactar al final de la campana. Entonces, todo lo que ustedes hacen, como dar aspirina en prevención primaria, son decisiones que se toman en un pequeño grupo poblacional en dos tiempos diferentes. O sea, están comparando uno peras con manzanas. Si uno desarrolla esta estrategia poblacional en dos eventos diferentes, que sería la prevención primaria y la secundaria, hay un intermedio de pacientes solapados, y ese es el gran problema. Actualmente yo creo que en el siglo XXI nosotros no podemos defender el hecho de que exista prevención primaria o secundaria. ¿Por qué? Porque este grupo de pacientes que entra acá probablemente no tenga ninguna definición. Y entonces ustedes tienen el estudio poblacional, el cual está afectado por el estilo de vida, el medio ambiente, los factores psicosociales y la susceptibilidad genética a presentar la enfermedad. Y bajo este concepto, el paciente desarrolla factores de riesgo. Así que prevención primordial serían todos sus hijos, ¿no? Y prevención primaria, como lo entendemos, es alguien que tiene un factor de riesgo, pero que nunca haya tenido un evento. ¿Sí? Y la secundaria es aquel paciente que tuvo un stroke, que tuvo un infarto, y bueno, necesitamos darle un tratamiento para esto. ¿Cuál es el gran problema? El que se soslapa aquí. Tenemos pacientes en prevención primaria, pero tenemos pacientes que no sabemos en qué tipo de prevención se encuentran. Y es probablemente aquí a donde voy a llevar yo las conclusiones.
Si ustedes analizan entonces la incidencia de una enfermedad, que es la que está aquí en rojo, y eso lo aplican a una población, se dan cuenta que el número de casos, dependiendo del riesgo, en este caso el Regicor, va a estar por arriba incluso de la media poblacional. Por lo tanto, el dar aspirina en prevención primaria implica que nosotros evaluamos un riesgo, pero que los individuos que reciben el tratamiento, que desarrollan la enfermedad, están muy por arriba de estas características clínicas que estamos definiendo. Esta es la carta, es una carta al editor que se publicó recientemente después de los últimos estudios que analizaron en la mañana. Y vean ustedes aquí, este estudio analiza también 11 trials para un metaanálisis de más de 100.000 pacientes. Y entonces dice que el dar tratamiento en prevención primaria con aspirina tiene una reducción del 22% en infarto del miocardio, del 6% por cualquier causa de enfermedad vascular, pero con un incremento, con un costo del 59% del aparecimiento del sangrado. Y entonces uno debería hacerse la pregunta, ¿realmente el sangrado es tan importante como el que realmente es publicado en estos papers? Y es donde uno realmente tiene la duda. Esto ya lo analizaron el estudio en la mañana, es el estudio de Wright. Ustedes analizan las curvas y van a ver que la ventaja de aspirina sobre el placebo pareciera ser en prevención primaria muy escueta y que el riesgo de sangrado se fue un poquito más allá. Sin embargo, yo les diría que hay algunas aristas acá. Cuando ustedes analizan entonces este grupo de pacientes, hay un dato que se va, y este es como el sprint. O sea, ¿qué pasó con los diabéticos? No había diabéticos en el estudio de Wright. Eso implicaba que el riesgo de estos pacientes probablemente iba a ser menor del que se estaba calculando por el score de riesgo. Y entonces, el riesgo cardiovascular en el estudio de Wright fue menor riesgo del esperado. ¿Sí? En segundo lugar, puso en duda la calculadora que estaban utilizando, porque al calcular un riesgo de no tener diabéticos, pues los pacientes de alto riesgo, por default se estaban quedando afuera. Pero una de las conclusiones más interesantes del editorial es que el riesgo cardiovascular no es estático. Y ustedes amanecen con una cintura de 100, disponen a hacer ejercicio, bajan 20 centímetros de cintura y se fueron del riesgo. O el día de mañana la glucosa, la hemoglobina glicada desapareció en 6.7 y adquiere el riesgo. Entonces el riesgo cardiovascular no es estático, sino que se mueve. Por otro lado, cuando uno analiza este estudio, este es el estudio ASCEND, aquí están los pacientes diabéticos, vean ustedes cómo la separación de las curvas es ligeramente diferente. Y en la tendencia a que la aspirina en prevención primaria fue mayor, es esperable, porque entonces son pacientes que por definición no están en prevención primaria. La diabetes por definición es prevención secundaria. Y ustedes analizan entonces los resultados vasculares fatales, ataque isquémico transcenturio, necesidad de revascularización, y todo pareciera ir a favor de la prevención primaria. Ahora, el problema es que nosotros no sabemos definir prevención primaria. Y en eso estamos en pañales. Y el problema es que nosotros no sabemos definir prevención secundaria. Y yo siempre les digo, levanten la mano todos los que tienen hijos. Levanten la mano todos los que tienen hipertensión o dislipidemia o una tensión metabólica de la glucosa. Bueno, más sencillo. ¿Cuántas veces el pediatra le tomó la presión, el perfil de lípidos o una glucosa a sus hijos? Pero le puso la vacuna para todas las hepatitis, para la meningitis y todas esas cosas que hacen millonarios a los pediatras. Y entonces los conceptos de prevención primordial son diferentes. Y entonces ustedes tienen aquí en verde la mortalidad cardiovascular por cualquier causa. En celeste tienen los eventos no fatales. Y esto que ustedes tienen aquí en rojo es la probabilidad de sangrado. Aquí ustedes comparan la aspirina con placebo. Pues sí, en prevención primaria pareciera ser muy escueta la diferencia estadística, pero en relación al sangrado no pareciera ser la causa de por qué nosotros vamos a decir este medicamento no se puede utilizar. Esto fue publicado unos años antes, unos meses antes de la publicación de la Wright. Y vean ustedes acá cómo el aparecimiento de eventos no fatales en prevención primaria con aspirina depende de la edad. ¿Sí? Y eso es muy importante en la conclusión. Conforme uno es más joven, uno puede prevenir más eventos a mayores tasas de sangrado. Pero cuando uno avanza en la edad, pues ya previene menores eventos, pero también la probabilidad de sangrado baja. Entonces, como que la prevención primaria no es para todo. Y si esto lo analizan ustedes en pacientes diabéticos, pues obviamente lleva la misma tendencia. ¿Quiénes son los que no se van a beneficiar? Pues los que se van a morir. Entonces, ojo con esto, porque el que se va a morir probablemente ni en prevención secundaria lo van a lograr rescatar. Y entonces, cambió en algo la postura
de los servicios preventivos, el Task Force de Servicios Preventivos en Estados Unidos hasta el día de hoy, pues no ha cambiado. Lo que encuentran son aristas, ¿no? Y estas aristas dependen de la edad y del riesgo. Por lo tanto, la conclusión a la que vamos a llegar probablemente durante los siguientes minutos es que nosotros no estamos evaluando procesos de prevención. Eso debe quedar en la historia. Estamos evaluando de prevención primaria y secundaria. Estamos evaluando procesos de prevención del riesgo cardiovascular global del paciente medido individualmente y no de manera poblacional. Entonces, la evidencia es nivel B para los pacientes que se encuentran entre 50 y 59 años de edad y con un riesgo mayor del 10%, y C si son pacientes mayores de 69 años de edad. Voy a parar aquí para que pase Joffre. ¿Cuál es la posición entonces? Que la prevención primaria depende del valor global del riesgo y que eso es individual en cada persona, y por lo tanto es hacia ahí hacia donde probablemente vamos a llevar los procesos de prevención. Bueno, se me ha pedido a mí que diga por qué no el uso de aspirina en prevención primaria. Estamos hablando de que uno contesta la pregunta que le hace, ¿no es verdad? Dice, yo quiero poner a todos los pacientes en el paquete de prevención primaria, y usted dígame si hay evidencia de que la aspirina está indicada o no. Entonces, yo tengo que defender el no, y yo solamente quiero dividir el análisis en dos etapas. Lo que sabíamos hasta el año 2016 y lo que hemos aprendido del 2016 a la fecha. Y para eso me voy a referir a este metaanálisis, un inmenso metaanálisis de 118.445 individuos de 11, ¿ya? Y en esos 11 estudios uno va, ahí están las siglas, y ustedes van a ver que hay hombres y mujeres con varios factores de riesgo. En algunos otros participan solo médicos hombres. Lo que quiero decir con esto es que en esos estudios se están involucrando grupos de pacientes que tienen características muy diferentes entre sí, épocas de tratamiento distintas, con otras terapias concomitantes diferentes. Pero al final del día, ¿en dónde se vio el beneficio de la aspirina? En infarto no fatal. En infarto no fatal hubo una reducción del 12% de riesgo relativo de reducción de infarto no fatal. Pero en stroke no fatal no hubo ninguna diferencia. En mortalidad cardiovascular no hubo ninguna diferencia. En mortalidad por todas las causas hubo una reducción del 6% con un valor estadístico limítrofe. Y cuando vemos sangrado, hay un aumento del 59% del riesgo de tener un sangrado. Lo indica todavía para personas con un riesgo 10. Con esa misma información, los europeos dicen que no está indicada la aspirina en prevención primaria, con la misma información. Pero ¿qué pasó del 2016 en adelante? Y es que vamos a hablar de los mismos estudios, porque no nos podemos inventar nada más. Lo que pasa es que lo podemos ver de formas diferentes. Aquí hay 12.546 individuos
de más de 40 años de edad, cuando fueron randomizados, el riesgo calculado por el score era de 10 a 20% de riesgo, por lo tanto era riesgo intermedio. Y fíjense lo interesante, que en este estudio randomizado el endpoint primario era infarto del miocardio, stroke, muerte cardiovascular, angina inestable o ataque isquémico transitorio. Y miren, en el endpoint compuesto, ninguna diferencia estadísticamente significativa. En el endpoint inicial, porque angina inestable se lo incluyó posteriormente, ninguna diferencia. En infarto del miocardio, a diferencia del metaanálisis previo, ninguna diferencia. Stroke, ninguna diferencia. ¿Ya? Y en sangrados gastrointestinales, cierto es que la mayoría de sangrados gastrointestinales menores era el 200% de aumento en el riesgo de sangrado. Entonces uno dice, carajo, o sea, ¿dónde está el beneficio? Entonces allí es donde viene el asunto. Dicen, ese es en el grupo de intención de tratar. Y ya Vladimir decía en la mañana, esos son los estudios que valen, porque los per protocolo es solamente los que cumplieron. Y en per protocolo, ahí sí se observa una diferencia estadísticamente significativa de reducción de eventos de infarto del miocardio. Pero insisto, estas no son las formas de analizar más académicas. En diabéticos, como tú acabas de mencionar, 15.480 pacientes, y cuando uno ve el tiempo hasta un primer evento vascular serio, que es, pueden observarlo ahí, es infarto del miocardio, stroke, ataque isquémico transitorio, muerte o hemorragia, ustedes van a ver que el grupo de aspirina tuvo una reducción de riesgo relativo del 12%. O sea, sí hubo una reducción relativa del riesgo que se observó sobre todo en los primeros 3 años. Pero miren, el número necesario de pacientes a tratar para prevenir un evento, 91 pacientes. Y el número necesario para dañar, 112 pacientes. De manera tal que realmente se contrabalancea ese 12% con el 112%. Y aquí sí, en el ASCENT, se incluyeron sangrados mayores, no cualquier sangrado, sangrados mayores. ¿Ya? Y ustedes pueden observar que en todos los grupos de riesgo de menos de 5, de 5 a 10 o de más de 10, las cifras son más o menos repetidas. En añosos, el estudio ASPRI, miren, no hay ninguna diferencia y mayor sangrado. Yo también me quiero quedar con unos 6 minutos por cualquier cosa. Y aquí sí quiero estar de acuerdo con Fernando. Hay 2 cosas que a mí me molestan. Primero, si yo en este momento estoy con ustedes y no he tenido un infarto, estoy en prevención primaria. Si en la tarde nos vamos al paseo y me infarto, estoy en prevención secundaria. Y soy la misma persona. Es una división un poco artificial, ¿no es verdad? Pero es la que tenemos. Es imperfecta, pero si en este momento en el mundo yo digo, yo no quiero que se hable de prevención primaria y de prevención secundaria, me van a decir, doctor, usted está loco. Con todas las limitaciones que usted quiera, esto es así. Y el segundo punto, que la estratificación del riesgo, primero, que depende mucho del score que uses, de la validación del score. El score de los americanos no es nuestro score porque excluyeron a los latinos. Y el otro problema que tiene el score es que es una foto de tu vida en un momento, pero no te permite ver tu riesgo integral. Entonces, si a mí me preguntaran, señor, ¿usted recomendaría aspirina en prevención primaria?
y diga sí o no, como dicen los fiscales, mi respuesta es no. Pero si usted me dice, ¿hay alguna excepción al respecto? Miren, a mí me parece el estudio MESA es un estudio epidemiológico muy interesante. Esto fue publicado en el JAC. Y aquí viene un punto interesante. Además del factor de riesgo, yo necesito una imagen, porque la imagen me va a decir mi riesgo en el tiempo. Y miren lo que sucede. Cuando yo hago el score de calcio y mi score de calcio es de más de 100 y mi riesgo de enfermedad coronaria a 10 años es de más del 10%, esta línea roja es el punto que separa si se justifica o no usar aspirina aquí. Todos están en prevención primaria. Y ustedes pueden observar que si yo tengo un score de riesgo de más de 10 y un calcio de más de 100, el número necesario a tratar justifica la utilización de aspirina en prevención primaria. De manera que, doctor Lara, ¿usted recomienda el uso de aspirina en prevención primaria para la población general? No. ¿Usted cree que haya alguien que se pueda beneficiar? Sí. Pero el riesgo no es suficiente. Necesito algo más. Y tengo que hablar con el paciente para decirle los beneficios que puede obtener y los riesgos a los que puede verse enfrentado. Y entonces la respuesta es, en algunos casos, podría ser. Gracias. Muy bien, esta había sido mi última diapositiva. Lo voy a poner un poco más fácil que tener acceso al score de calcio. Esta es la última clasificación de la Sociedad Europea de Hipertensión para clasificación de hipertensión. Interesantemente, esta clasificación tiene dos cosas que no sé si de primera instancia todo el mundo la puede observar. Habla de un estadio. El estadio es no complicado por enfermedad sintomática o enfermedad establecida. ¿De qué depende el estadio? Del aparecimiento de factores de riesgo, diabetes, daño de órgano blanco, enfermedad renal, y eso clasifica un riesgo. Pero también tiene un grado, el grado de lo que ustedes clasificaron hipertensión arterial. Entonces tiene un grado y un estadio. Tu paciente es un hipertenso grado 3 en estadio 4. Y eso establece un riesgo. Y ese riesgo empieza acá, donde el moderado se vuelve alto. Y a partir de eso nosotros no logramos modificar casi en nada la historia natural de la enfermedad. Por lo tanto, estos pacientes que podrían estar en prevención primaria tienen un riesgo diferente al que los define la primaria. Así que, a partir de donde el moderado riesgo se convierte en alto, podríamos justificar que podrían estar en prevención secundaria, de acuerdo contigo, dependiendo de qué más tienen. La clasificación del score acá implica que hicieron carótidas, y que hicieron ecos, y que hicieron muchas cosas para poder examinar al paciente, porque ustedes están definiendo el daño a órgano blanco. Entonces, prevención primordial, quién sabe, porque yo creo que esa la pensamos, es como ir más atrás y pensar en una prevención por no vacunación. Pero yo creo que el problema de los conceptos, y tal vez queriendo ser un poco loco, es que hay cosas que deben de entrar en desuso porque simplemente no fueron utilizables. Entonces, ¿qué sucede? Los pacientes que están en prevención primordial o primaria son pacientes de bajo riesgo. Los pacientes en prevención primaria que empiezan a migrar a su riesgo porque les apareció algo más, están al menos en moderado riesgo, porque ya tienen 3 factores de riesgo, la cintura está muy alta o empiezan a tener microproteinuria. Y luego tenemos el empalme, el paciente que se encuentra en alto riesgo y que está migrando entre el primero y el segundo. Por supuesto, los pacientes que tienen enfermedad clínica establecida o ya tienen un evento secundario son pacientes de muy alto riesgo. Y probablemente esta transición del riesgo, que es a donde va mi conclusión, es lo que deberíamos de tomar como una decisión probablemente absoluta. En prevención primaria o en ya con mi paciente bien clasificado,
El médico debería tener el poder absoluto de definir quién va a desarrollar o no eventos oclusivos, y en esa probabilidad valorar si hay riesgo de sangrado o no para iniciar la aspirina en este proceso de prevención. Es como cuando ustedes hacen una prueba de esfuerzos en el Duke y resulta que tiene 3 minutos y sacaron una clasificación de 25 con una probabilidad de 75% de desarrollar un evento, o que tiene un riesgo moderado alto. En una prueba de esfuerzo, este paciente es prevención primaria, pero ¿qué riesgo tiene? Termina siendo menos de un riesgo moderado a corto plazo. Entonces yo creo que al final del día, concuerdo contigo, hay muchos pacientes en prevención primaria que el riesgo los obligaría probablemente a tomar aspirina. Entonces lo que tenemos que tener bien claro es cómo definimos la prevención primaria. El punto está en que prevención primaria, el punto está en que prevención primaria no es una definición que nosotros estemos en este momento desarrollando. Prevención primaria es una definición que está aceptada en cardiología y que se usa en todos los estudios epidemiológicos clínicos. Prevención primaria es el individuo que no ha tenido un evento. Y gústenos o no nos guste, Fernando, eso es prevención primaria. Cuando tú hablas del riesgo, yo me acuerdo haber compartido contigo en Bucaramanga y tú hablaste de que la diabetes era una enfermedad coronaria equivalente. Y tú dijiste que la diabetes era una enfermedad coronaria equivalente. Entonces, la observación que yo hago es la siguiente. Si la diabetes es una enfermedad coronaria equivalente y para entrar en el ASCENT tú tenías que ser diabético, porque si no, no entrabas, ¿ya? Entonces, estos pacientes tienen un muy alto riesgo. Y a pesar de tener un muy alto riesgo, fíjate que el tiempo para ese primer evento vascular sí se redujo en 12%, pero mire el número necesario de pacientes a tratar, 91, y el número necesario de pacientes para dañar, 112, diabéticos, alto riesgo, coronario equivalente, ¿ya? Entonces, aquí es donde uno dice, si yo acepto la clasificación de prevención primaria, porque yo no la puedo modificar, yo tendré algunas críticas al respecto, pero tengo en el mundo de la cardiología que circunscribirme a lo que es prevención primaria. Y como lo que la gente desea saber al final de esta reunión es si en prevención primaria la gran mayoría de los pacientes, la gran mayoría, incluso los diabéticos, van a requerir aspirina para prevención primaria con la definición de primaria que tenemos, sí o no. Y creo que la evidencia es sólida y suficiente. Y yo creo que si nos hubiéramos quedado con el array puro, sin los resultados de la CENT, yo hubiera tenido más dificultades para esta controversia. Pero con el ASCENT y pacientes diabéticos, yo te diría que la gran mayoría de los pacientes en prevención primaria no lo van a necesitar, y que si yo tengo la idea de que mi paciente realmente es de alto riesgo, no me voy a quedar solo con el score, sino que probablemente busque un método, y el score de calcio es un método para reestratificación del riesgo muy interesante. Y si tengo evidencias como esta en ese nicho pequeño, probablemente sí lo use, pero la mayoría no. Ahora, acuérdense ustedes que cuando nosotros valoramos el riesgo, 12% de reducción de riesgo relativo, no de riesgo residual. Entonces el problema, ¿qué es el riesgo residual? Cuando ustedes ponen en la coladera todo lo que es posible hacerle a un paciente, le dieron estatina, metodología, lo que ustedes quieran,
Lo que se cuela finalmente es el riesgo residual. Eso implica que hay un 88% de aumento de probabilidades de que el evento lo vayas a presentar. A ver, nosotros siendo diabéticos, nos queda 1 minuto 25. Si tú eres diabético, yo esperaría ser el paciente 92. O sea, ¿cuántos pacientes en riesgo residual vamos a rescatar dándole la espinal? Estamos hablando de un paciente de muy alto riesgo, no el paciente de bajo riesgo. Solo por clasificación. Solo por clasificación. Bueno, al final del día no vas a tener, no le vas a poder hacer un score de calcio a todo el mundo. Pero a ese pequeño nicho a lo mejor sí, pues la minoría. Mira, yo para terminar en estos últimos 50 segundos que quedan, yo diría que estamos realmente de acuerdo. Tú tienes que defender el sí, yo tengo que defender el no, pero si tú me pones de 100 pacientes en prevención primaria, ya 98 no lo voy a usar, ¿ya? Ni aunque sea diabético, porque yo no estoy de acuerdo que todos los diabéticos son coronarios equivalentes, porque los diabéticos son grupos heterogéneos de riesgo. Tendré que identificar ese pequeño grupo en el que sí se justifica. Pero si necesito decirlo hacia la comunidad médica, diré, en la gran mayoría de los pacientes en prevención primaria, la aspirina no está indicada. Bueno, después del ciclo que viene a continuación vamos a tener una apertura al auditorio para poder aclarar y hacer cualquier tipo de pregunta. A continuación vamos a recibir al doctor Carlos Ponte y al doctor Alfonso Bryce y vamos a pasar al segundo debate, que es: ¿todo paciente hipertenso debe recibir estatinas independientemente de los valores de LDL? Carlos Ponte, hipertenso. Ha venido estudiando otro tema. No se preocupe. Bueno, mientras preparamos, tengo el gusto, voy a presentarle al doctor. Sí, nada, está con la psicología. No te dejes gatusar por mi contrincante, porque él es grandote y tiene voz de no sé qué, quiere impresionar a los demás. No, señor. Bueno, la pregunta fundamentalmente es si a todo paciente hipertenso, independientemente de sus valores de LDL, debe recibir estatina. Mi propuesta fundamental es que sí. Y me toca con este caballero que tiene estirpe de escritor y nombre de casa de gobierno, y todos sus antecedentes que tienen allí, y vamos a ver cómo el doctor Bryce Moncloa, con qué nos viene. Esto es un poco lo que voy a hablar. Fundamentalmente, esto yo lo dije antes, yo creo que esto es una verdad de fe, yo lo defiendo y creo que es la esencia de la prevención cardiovascular. Las metas, cuando tratamos a un paciente a riesgo y un paciente hipertenso es un paciente con riesgo, es disminuir la mortalidad cardiovascular. La meta no es controlar la presión arterial, la meta no es controlar el LDL, es controlar y reducir el riesgo lo más que podamos sin hacerle daño a ese paciente. Y otra cosa que es una verdad absoluta es que los riesgos vienen acompañados. Un paciente que tenga solamente un riesgo, que sea solo hipertenso, o que sea solo dislipidémico, o que sea solamente obeso, es rara avis. Eso no existe. Eso es prácticamente inexistente. Menos del 20% de los pacientes hipertensos son solamente hipertensos. Y cuando ponemos a buscar con objetividad y rigurosidad, esa puede bajar a 15% de los pacientes. Es decir, la gran mayoría de los pacientes hipertensos tienen al menos un factor de riesgo adicional, y eso lo hace que la gran mayoría de los pacientes tengan por lo menos un riesgo moderado. La regla, por lo tanto, es la coexistencia. Aquí no es la excepción, aquí es la regla. Fíjense la importancia que esos factores coexistan. Al coexistir los factores, el riesgo aumenta. Esto es un estudio del Interheart, donde hay bastantes pacientes latinoamericanos. Vemos que a medida que se suman los factores de riesgo, el riesgo se aumenta simplemente porque coexistan. Y fíjense lo interesante.
Un paciente con presión arterial 150/90, hipertensión grado 1 y LDL mayor a 130, no estamos hablando de grandes cifras, 130, tratarlo con antihipertensivos y estatinas que logren reducir la presión arterial en 10 a 15 milímetros de mercurio, sistólica y 5,8 de diastólica, y el LDL 20%, va a reducir el riesgo cardiovascular hasta en un 50%. Es decir, el tratamiento combinado de hipertensión y estatinas reduce el riesgo. Y aquí esto tiene su fundamento fisiopatológico. Esto tiene una charla fisiopatológica, una charla clínica, pero fíjense como claramente, por ejemplo, un paciente hipertenso que sabemos que tiene es hiperestimulado, el sistema RA, por aumento de angiotensina y aumento de sensibilidad a los receptores, hay un aumento de la oxidación intracelular, liberación de especies reactivas de oxígeno en el espacio intracelular. Esto aumenta la degradación de unas sustancias que inhiben a estimulantes nucleares como el 1-kappa beta alfa o el factor nuclear kappa beta. Esto va a producir una activación genética porque se eliminan los reguladores y se va a producir una explosión de inflamación en ese paciente. Y parte de esa explosión está potencializada por la LDL oxidada. Así que la coexistencia de hipertensión y LDL hace que el riesgo se multiplique, y eso hay una explicación fisiopatológica. ¿Cuáles fueron las primeras evidencias? Un estudio olvidado ya de hace mucho tiempo, cuando el doctor Bray estaba ya de cardiólogo veterano, yo comenzando a hacer cardiología, de 19.000 pacientes hipertensos, una sección que era ASCOR-PPLA, que fue detenido a los 5 años, y fundamentalmente porque el beneficio de darle estatina, en este caso atorvastatina 10 miligramos, sin medirse el LDL de colesterol. Paciente hipertenso, usted es hipertenso, le doy 10 miligramos de atorvastatina y a usted le doy placebo y vamos a ver qué pasa en el tiempo. Y el beneficio fue una reducción del 36% del riesgo de eventos cardiovasculares simplemente por darle 10 miligramos de atorvastatina sin voltear a ver siquiera cuánto tenía el colesterol LDL ese paciente. O sea, una reducción independiente de los valores basales de colesterol e inclusive independiente de los valores obtenidos de colesterol al darle atorvastatina 10 miligramos. Aquí tenemos el beneficio combinado: enfermedad arterial coronario, bajar la presión 30%, LDL 35%, combinado 50%, ictus 45%, presión arterial 15 veces por ciento, LDL combinado 55%. Hasta aquí lo dejo. Vamos a ver con qué viene mi contrincante y lo mejor se lo dejo para el final. A ver, me permito presentar al doctor Alfonso Bryce, que es su primera participación el día de hoy, pero tiene varias en el transcurso de la tarde. El doctor Alfonso Bryce viene de Lima, Perú, es cardiólogo titular y fundador de la clínica El Gol, es director del Departamento de Cardiología e Investigación Clínica de Cardiogol, docente de posgrado de Medicina y Cardiología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Peruana Cayetano Heredia. Miembro del Grupo Médico Consultor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, profesor honorario de la Universidad Antenor Orrego de Trujillo, diploma en Medicina al Mérito Extraordinario Colegio Médico de Perú, es expresidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, miembro del segundo y tercer Consenso Latinoamericano de Hipertensión, coautor de Guías Latinoamericanas de Hipertensión Arterial 2017, es presidente del Colegio Panamericano de Endotelio, miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Interna de Cardiología, correspondiente de la Sociedad Chilena de Cardiología, miembro honorario y finalmente es miembro del Comité de Epidemiología y Prevención de la CIAN y miembro del Comité Editorial de Jack en Español. Todos Mira, la letrita negra nada más se veía. Los años. Gracias, Vladimir. Gracias al Comité Científico por permitirme estar acá y por darme el honor de participar en este maravilloso congreso y después cerrar la plenaria. Y es un placer debatir con mi amigo Carlos, de gran experiencia, aunque ya empezó con golpes bajos. Yo no le he puesto una foto tan simpática porque es una foto de sombrero de gigoló, al estilo que probablemente le iba a meter una avioneta, entonces iba a complementar más a eso. Ese es el problema. Indudablemente, a mí me ha tocado decir no. Los cortitos de interés no tengo para esto. Entonces, no
necesariamente a uno le toca siempre bailar con la más bonita, a veces con la más fea, pero no importa, la que me haya invitado es interesante. Y entonces cuando yo sabía que Carlos me iba a atacar ahí para al final la mermelada reciente, que espera que no esté Patricio acá porque iba a contestarle a Yusuf, Patricio y a Carlos, después pero se lo guardaré ojalá llegue. Entonces yo quise averiguar, y ustedes ven acá, uno de los estudios más grandes de 20.000 pacientes, como puede ser el HPS, mal interpretado, en el cual se evaluaba por primera vez un gran número de diabéticos, 6.000, y había un gran número de hipertensos, e indudablemente, sean las cifras que hubieran de colesterol, no importaban las cifras, se disminuyó el riesgo en un 20 a 27%, lo cual fue una cosa maravillosa. Pero si queremos nosotros analizar eso, el estudio no fue diseñado para decir si realmente a los hipertensos les dan estatinas y disminuye el riesgo, no. Era una gran población, había hipertensos, igual que gordos, igual que obesos, igual que diabéticos, etcétera, etcétera. Ustedes ven que los diabéticos y no diabéticos todos se beneficiaron con tratamientos con estatinas en pacientes de riesgo. Eso es lo que podía interpretarse. Cuando vamos a buscar un poco más de lo que conocíamos los estudios de estatinas, vemos que un gran porcentaje de estudios, como ustedes lo pueden ver ahí, tiene pacientes con hipertensión 4S, el CARE, el LIPID, el HPS, el TNT, y todos tienen un buen porcentaje de hipertensos. Todos se beneficiaron también, pero no podía desligarlos, no podía concluirlos para esta discusión. Entonces, ¿qué voy? Voy a lo último. ¿Qué tenemos en lo último? Ustedes ven el sprint revolucionario de modo toda la guía que estamos discutiendo. Y tiene un gran grupo donde hay pacientes que tienen estatinas. Lo único que no incluyeron fueron diabéticos. Pero no importa a ustedes el tratamiento que den, eso lo podemos discutir en cualquier momento. Lo que se beneficiaron, fíjense cómo bajó los eventos cardiovasculares, muerte total a 120, y los que el tratamiento convencional en 140. Mucho mejor fue lo que se bajó más la presión, a pesar de que los riesgos que se pudieron encontrar bajando una presión de 120 no superaron los beneficios que encontró con el sprint. Tan es así que el sprint dio a luz a las nuevas líneas americanas que cambió el JNS8. Nos guste o no nos guste, eso fue el sprint. Y creó otro problema que voy a tener gusto de comentarlo después, la medida de la presión arterial. Pero después todos los estudios de hipertensión que ven de sí, catetómonos de hipertensión arterial, todos dieron que la reducción de presión arterial disminuye el riesgo en pacientes de alto y bajo riesgo cardiovascular. No teníamos algo más para que nos diga, hasta que apareció un estudio, también en esta época importante, que sí revolucionó el concepto de medicina, que fue el POC3, que yo se lo voy a tocar antes que él me lo toque, porque yo lo voy a pasar así despacito, ya se va a demorar. Pero fíjense ustedes, el resumen es pacientes mayores de 55, en el cual se les dio mujeres mayores de 60, con presión mayor de 143, beneficio de un BRAT o un diurético disminuyó 30%. Pero en el grupo que se agregó rosuvastatina, estatina, tuvo un alcance que llegó al 40%. Eso es revolucionario. Eso hay que considerarlo, yo no tengo ninguna duda, pero vamos a ver si hay que considerarlo así tácitamente para decir ya o no en qué estamos. Estamos en este tercer error, se lo voy a dejar a Carlos, pero que cuando se disminuyó 10 miligramos de roso en este grupo, con presión mayor de 143, obtuvo un beneficio llegando al 40%. ¿Ustedes han visto el Interhat que presentó? Los pacientes del Interhat presentó la misma lámina casi. Más de 143, un LDL de 130, ¿de acuerdo? Y el alcance fue un 20%. Ya lo sabíamos del Interhat, pero no se ha modificado ninguna guía. El Interhat ya tiene un buen tiempo. Bueno, estas son las guías americanas. ¿Qué tenemos? No hay ningún problema. Si usted es un adulto mayor de 65 años, su riesgo va a ser más del 10%. Para tratarlo, y usted va a tratar la hipertensión arterial con presiones bajas de 130, 80, porque para el americano hay que poner el sello en 130, lo cual no estoy de acuerdo. Pero si usted no llega a esta edad y tiene un riesgo estimado al 10%, según este análisis de colesterol, usted no trata al paciente y regresamos al clásico informe, baje de peso, camine, regule. La clásico tortonete que tenemos toda la vida, que baja la presión, pero que no necesariamente lo cumple la regla. Entonces me voy. Entonces voy a hacer el análisis por el cual, cuando tratan de hipertensión arterial, ustedes utilizan este esquema, los lípidos, pero lo usan para utilizarlo. Más del 10% se trata, ok,
y para tratarlos limpios va de 7.5%. Acá tienen ustedes, fíjense la presión, 138/88. No es hipertenso según todas las guías, salvo Panamericana. Colesterol 130 LDL, como dice el Intergard, pero los mismos no llega al 7.5%. O sea, ¿por qué no el doctor Yusuf y el Intergard se encargaron de convencer a las guías americanas para decirle, señor, el Intergard sí me dice que lo trate, y este no? Es que hay otras cosas más en medicina. Y si yo voy a este punto, en que sí voy a más de 140/90 y voy a 144, más de 143, que es el Intergard, pero le bajo el total de 230 a 210, pero sí sigo con el de 130, tampoco llego al 7.5. No me quiero poner el 10%. O sea, según las guías, según lo último que nos dan, tampoco me dicen que a todo hipertenso, sobre todo americano, debo dar hipertensión. Y esta es la calculadora, voy a ayudar a un amigo Joffre con lo que dijo. Y para resumirla, esta es la calculadora hecha por la raza blanca y negra. No para los mestizos, no para los hispanos, no para nosotros. Pero todo verás con cara de gringo, sobrepeso, vino con short de Bellator y con voz de sambo donde me vivo. Acá tienen los europeos igual que los americanos, 140 y 190, pero también a todos les han dicho, mi presión ideal es 130/80, no es 140, pero ya les demostré por qué no. Y el europeo también igual, 140/90 ya es hipertenso, pero lo ideal es llegar a 130/80, y en la magnífica exposición de Jesús en la mañana lo he dicho clarísimo, y dijeron algo más, no lo bajen más de 120. Entonces, si yo estoy acá preocupado con todos los asuntos de presión, ¿qué riesgo más tiene la hipertensión? ¿Es solamente por estatinas? Entonces mi pregunta sería, ¿cómo evaluar si todos los hipertensos deben recibir estatinas o si todo tratamiento antihipertensivo debe acompañarse concomitantemente de tratamiento hipolipemiante? Esa sería la pregunta. Entonces, ¿de qué dependería? De la misma respuesta que dimos hace un rato. Dependería del riesgo cardiovascular global. Entonces, el manejo de los múltiples factores de riesgo, ya lo dijo Emerson hace mucho tiempo, 10% de reducción de presión arterial. Si ustedes le cargan 10% de reducción del colesterol total, el beneficio es 45%, es lo lógico. Pacientes de alto riesgo y los dos que van a la cabeza, los dos de mayor prestigio y causar eventos cardiovasculares, es lípidos y es hipertensión arterial. ¿Cómo lo vamos a ver? Y esto ya se dijo hace mucho tiempo. La atención debe ser cifrada y el conocimiento del riesgo individual y global, así como de sus determinantes. Y esto lo dijo Emerson en 2004, o sea que no es concepto nuevo, ratificado por el Intergard, y ahora, a raíz del COP3, es el boom que sí nos demuestra. Pero no es solo eso, hay otros estudios. Eso es lo que yo quisiera ver dentro de un rato. Entonces, para usar estatinas, el concepto cambiaría. Deberíamos considerar nuevamente colesterol de ingesta, sistémico, producción intrínseca, LDL, receptores, grado de oxidación, cambios, alteraciones biomoleculares, limitación, etc. En eso estamos, en esa discusión estamos hoy día, indudablemente. Cuanto más bajo, mejor. Y recientes estudios aún más bajos, mejor todavía. Pero aquí tienen los últimos estudios Max Samantan, que lo dice, cuando más bajo, si el colesterol lo lleva más bajo en los pacientes, mejor. Entonces todo el mundo debería tomar, pero realmente es todo el mundo, o va a depender del riesgo global. Y no solamente con estatinas, sino con múltiples productos asociados a estatina. Entonces yo me quedo para la siguiente, como solo riesgo en mi tiempo. Muchas gracias. Iba a escoger quién iba a estar defendiendo cada cosa. No me voy a poner a mí a bailar con la más fea. Yo soy buena gente, pero no gafo. Bueno. Que por cierto, el doctor Bryce y todos sus cofundadores de la clínica de Cardiólogo son personas visionarias. ¿Qué cardiólogo no va a querer tener plática para poder jugar golf? No, mira, yo no sé si jugaré golf, pero trabajo en cardiogolf. Bueno, volviendo al tema y a lo que nos interesa, ya Alfonso habló de los 3, no vamos a ser mayores, pero fundamentalmente estos son los de infusión, mujeres mayores de 60, hombres de 55, que tuviesen un factor de riesgo adicional, ahí están
desglosados cuáles son los factores de riesgo y básicamente que el paciente no tuviese contraindicaciones para el estudio y no había una meta específica de presión, no había una meta, sino simplemente estos pacientes con este riesgo estimado de 1% por año se le iba a dar en una matriz 2x2 o bien candesartán más hidroclorotiazida o rosuvastatina o placebo de ambas drogas. Yo quiero enfocarme fundamentalmente en la comunicación de hipertensión arterial porque creo que da una enseñanza bien importante. Por supuesto, esta fue la reducción de presión arterial sistólica, 6,2 milímetros de colesterol LDL con 10 miligramos de rosuvastatina, 33 miligramos, que es lo que se espera que reduzca independientemente de los niveles basales que tenían esos pacientes. No nos interesan los niveles basales, solamente lo que ocurrió. Y fíjense qué es lo que tenemos aquí. Vamos a ver fundamentalmente este grupo, el grupo que tiene el tercer elevado de presión arterial, el paciente verdaderamente hipertenso. La combinación de candesartán más el diurético y rosuvastatina produce una reducción de 40%, muy similar a la cifra que tú presentaste ahorita, Alfonso, de 45%. No así en los pacientes que no eran hipertensos, que no produjo ningún beneficio, ni siquiera el candesartán, sí produjo beneficio de la rosuvastatina, pero la combinación, el beneficio fue realmente menor. Y en general, pues bueno, esto es lo que ocurrió, 28% de la combinación, pero lo importante, insisto, este es el paciente hipertenso en el tercil superior, que era por encima de 143, y la combinación produjo una reducción del 40%. Yo quiero concluir, para que haya tiempo para debatir. Primero, realmente, esto de los debates clínicos es un juego académico. Yo creo que si hay algo que tenemos que aprender, tanto el debate anterior como este, como cualquier otro, que en medicina si hay algo que para el cual debemos utilizar la palabra nunca, es que nunca debemos decir nunca. Nunca, siempre, nunca todo y nunca ninguno, y siempre depende. ¿Y de qué? Del riesgo. Entonces, número uno, hipertensión y lipidemia es una combinación frecuente. Es imperativo tratar riesgo, no hipertensión, no lípido, tratar riesgo, porque lo que nosotros queremos disminuir es el riesgo. Y en base al riesgo es que tenemos que tomar decisiones. El tratamiento de pacientes hipertensos con estatinas en los pacientes que lo meritaban redujo el riesgo significativamente, ASCO 50, HOPE 40%. La meta en colesterol del paciente hipertenso tiene que ser mucho más estricta, tiene que ser por lo menos menor de 100. Y porque la mayoría de los pacientes hipertensos al menos tienen riesgo moderado. ¿Se debe dar estatina a todo paciente hipertenso? Probablemente sí. La estrategia de HOPE es pragmática, simple, costo efectivo y aplicable globalmente. Muchísimas gracias. Hasta aquí los dejo. Tiene que haber réplica de todas maneras. Pero me gusta porque así como ha terminado Carlos, yo estoy de acuerdo con él. Entonces yo quiero terminar de acuerdo con él. Y para eso me llevaría a contarle esos cuentos de Jaimito. Usted sabe quién es Jaimito, ¿no? Todo. Pero como mucha edad no lo puedo interpretar, pero lo voy a resumir. A Jaimito le dice, la profesora le dice, mira Jaimito, en ese arbolito hay 3 pajaritos. Si tú disparas y matas a uno, ¿cuántos quedan? Y Jaimito hábilmente dice 2, señorita. Y el otro dice, no, Jaimito, no hay ninguno porque ya se volaron. ¿Yo le puedo hacer una pregunta, señorita? Sí, entonces le hace una pregunta a la dama en 3 factores. Y al final no voy a contar qué cosa le pregunta. Pero la señorita dice, tal. Y Jaimito le contesta, no, señorita, la casada es la que tiene largo. Entonces le contestaría, me encanta tu manera de pensar. Así le contestaría a mi amigo Carlos. Yo creo que ahí va la cosa. Yo estoy de acuerdo con él y eso es tratamos de riesgo global. Yo también soy de avanzada y eso es lo que me gusta. Entonces, pero hemos estado discutiendo qué metas vamos a lograr en hipertensión. Todos, 140, 90, las guías, si ustedes son americanos o les gustan los americanos, 130, 80. Si tolera 120 sprint, vamos a individualizar qué es lo que me gusta. Entonces pongo diabéticos, renales, adultos mayores entre 130 y 140, no menos de 120, todos estamos de acuerdo. Mayores de 80, 150, 90, y si tolera 140, 90 el sprint, 150, 80 el
Heider. Eso es lo que tenemos hoy día. Eso es lo que tenemos en resumen. Y los europeos nos dicen entre 130, 140 y entre 70, 80. Esta lámina es la que resume toda la guía que hoy día estamos trabajando. Pero Cochrane, Álvaro, viene y dice, a los americanos le contesta, no señor, la evidencia no es suficiente para que usted trate por debajo. Según nuestra revisión de la que usted ha empleado, para nosotros es 135, 85. O sea que y en esta época nos ponemos de acuerdo. Pero acá lo que estamos discutiendo es el GAU-3. El GAU-3 sí fue espectacular. Como el paciente no necesariamente hipertenso de riesgo, sí bajó de riesgo en 30, 20 y 40%. Entonces a todo el mundo hablamos de estatinas. Yo creo que depende del riesgo, sinceramente. Porque si no, fíjense ustedes con las guías, en el caso que les he mostrado, ninguno llegó al 7.5 que dicen las guías, ni tampoco al 10% que dicen los americanos, para estratificar el riesgo, y que no llegaban. Entonces, tratamiento de hipertensión y colesterol va a depender del riesgo global. Yo le pongo una zona gris y penumbra, que me encantaría conversar esto con ustedes en alguna charla. Fíjense ustedes, un paciente que tiene falla cardíaca, entre 40 y 50, ya está mejor el paciente. Probablemente cayó por debajo de 40, lo mejoraron, y lo levantaron y está entre 40 y 50. Tiene una zona gris, está en penumbra. Es una falla cardíaca recuperada. El paciente seguimos tratando, comenzamos a inhibir drogas. ¿Por qué no lo beneficiamos en el paciente que puede ser el mismo que me presenta Carlos y que esté entre 40 y 50? ¿Por qué el diabético con obesidad, síndrome metabólico, prediabético y diabesidad, o llámenlo como ustedes quieran, también, ¿por qué no lo llevamos? ¿Por qué no entra la metformina ahí? ¿Hay efecto incretina? ¿O el SGLT2 también podría ser? ¿No vamos a inhibir mortalidad o progreso en insuficiencia cardíaca? Ya no estamos en estudios que lo muestran. Hipertensión, de 130 y 140 la duda, 70, 80, yo creo que se podía darle. Estatina, ¿por qué no? Pasándome al GAU-3. Y lipidemia, cuanto más bajo mejor, ya no hay límite. Renal, cuando llega a 60 y estoy en grado 3, ¿por qué no lo prevenimos antes? Y está sintomático el paciente. Vamos a esperar que esté en diálisis. La mujer o el hombre, 45 a 55, vamos a investigar aterosclerosis de fondo, cuántas cosas teníamos dando. Acaban de tener una discusión magnífica de aspirina. Y en la mujer perimenopáusica, porque después ya no está protegida. ¿Todo esto es un envejecimiento cognitivo normal o es la demencia precoz? Entonces, allí es lo que debemos trabajar, de prevenir, y en eso estoy completamente de acuerdo con Carlos. Eso le agradezco que informe. Yo miembro de su comité de prevención y epidemiología en la SEAC. Y recientemente, Brian Williams, y esto más se lo doy a Brian Williams que a Mancha, haciendo el resumen de las guías europeas, haciendo un decálogo, en el punto 10 dice, manejo cardiovascular del riesgo del paciente hipertenso. Y pone, las estatinas deben ser comúnmente usadas en el paciente con hipertensión arterial. No hay ninguna duda en eso, en grado moderado o alto. Pero fíjense lo importante que pone, el beneficio del uso de estatinas también ha sido observado en pacientes hipertensos en el borderline entre bajo y moderado riesgo. Quiere decir que si usted cree que hay una indicación como la motor GAU-3 y el paciente se va a beneficiar, no deje de usarlo, y estoy de acuerdo con Carlos. Pero Brian Williams, que es un hombre que puede dictar las reglas del juego, la puso. Probablemente va a salir un nuevo capote, un nuevo panfleto, o lo que ustedes quieran llamarle, en donde nos va a decir esa situación. Muchas gracias, querido Carlos. Muchísimas gracias. Ahora a continuación vamos a invitarle a que pase el doctor Jofre Lara, el doctor Fernando Wyss. Tenemos exactamente 15 minutos para poder abrir preguntas, comentarios al foro. Por favor, prendemos las luces. Entonces, preguntas, inquietudes, algo que haya quedado en tela de duda, por favor. Felicitaciones por las exposiciones que nos han dado más luces al tratamiento de nuestros pacientes. Me refiero al tratamiento de nuestros pacientes porque nosotros tenemos un grupo muy específico de fines epidemiológicos reales de nuestras poblaciones
tener nuestras bases de datos y nuestros resultados específicos de lo nuestro para saber y decir, este es nuestro real nivel de hipertensión arterial, alrededor de tensión arterial y de nuestras específicas medidas de los otros parámetros más sobre los cuales estamos tratando. Entonces, pienso yo que basándonos en esto y metiendo la mayoría de los factores de riesgo que estamos viendo que se meten para poder hacer todas estas aplicaciones, las realidades que saldrían de los estudios poblacionales propios nuestros ecuatorianos sí van a ser un poco diferentes de lo que de lo que comparemos con los resultados extranjeros. Creo que es momento ya de saber bien cuál es nuestro biotipo, nuestra conformación genética y principalmente todos los factores genéticos que están incluyéndose en esto para poder nosotros tener valores reales de poder decir en definitiva esto es lo nuestro y con lo que tenemos que trabajar. Y como es multivariado, hasta ahora yo no encuentro un estudio que meta específicamente todas las variables multivariadas para hacer el pesaje de esas y poder definirnos de una manera clara. Creo que eso nos falta mucho y a nivel mundial también. Colombia y todo. Nosotros hicimos un esfuerzo en el Colegio Panamericano de Hotelio y lo hicimos con Ecuador, Perú y Chile. Sí lo hemos publicado. El representante de Ecuador fue el doctor Joffre Lara, que está acá, y en Chile fue el doctor Leonardo Gobos. Y tuvimos la misma inquietud que usted. Comenzamos a recopilar los datos que tenemos de cada país. Somos muy parecidos, con pequeñas diferencias. Tenemos dónde estratificar nuestro riesgo. Por ejemplo, una estratificación buena tiene Chile. Y ni los mismos chilenos la conocen, y que no la usan. Colombia tiene una estratificación, si nosotros queremos estar en el Pacífico, si no queremos irnos al grupo andino. Y también tiene una estratificación tipo Franklin, calculada al 7,5 o al 8,5%. Es muy difícil. Evaluar al de costa, al de sierra, al de selva, con la parte migratoria, de la actividad socioeconómica, del hábitat donde vive. ¿Qué riesgo, qué titulación le damos a ese paciente de acuerdo a diferentes guías? Por eso que las guías latinoamericanas son exactamente iguales a las anteriores a las europeas. Lo que mejor se agregó en Latinoamérica, que yo parece, era condiciones sociales de riesgo, porque somos de mucho más riesgo que los otros y debemos ser más enérgicos. No podemos hacer una cosa grande porque no hay dinero. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana Belén Guadalupe, soy médico general. En este momento soy médico rural y aunque estoy consciente de que este es un evento de especialidad, en realidad también estoy consciente de que mucha de la patología hipertensiva, sobre todo, se tiene que manejar en primer nivel, que es en donde estamos nosotros. En realidad el 90% debería ser manejado ahí, solo los complicados deberíamos referir. Entonces, en este contexto, tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué herramienta, estando conscientes de que no tenemos una herramienta específica para valorar nuestro riesgo cardiovascular, que es del cual dependería si dar o no aspirina o si dar o no estatinas a nuestros pacientes, qué herramienta es la que más se puede acercar para nosotros como médicos generales calcular el riesgo en estos pacientes? Entonces, por ejemplo, utilizar la de la AJA a veces es como muy estricta. La herramienta de la AJA nos da, inclusive dice, por ejemplo, en este paciente se recomiendan estatinas de moderada intensidad. ¿Qué tan válido es aplicar lo que la AJA nos sugiere o qué herramientas se tiene que utilizar, por un lado? Y por otro lado, hablando en el contexto de la prevención primaria usando aspirina, ¿en qué pacientes nosotros que tengan riesgo cardiovascular calculado por el mecanismo que ustedes nos sugieran, que tengan menos de 10 o menos de 7,5 dependiendo del caso, habría que referir a segundo nivel para solicitar que le calculen score de calcio o para que maneje el cardiólogo? Eso, muchas gracias. Bueno, el problema de las herramientas es que ninguna está estandarizada para nosotros. El estudio REGICOR pretendía estandarizar esto para las poblaciones hispanas y más o menos lo logró. La Sociedad Europea tiene un score
en el que al latinoamericano le aplica una variabilidad de 1.25. El score me gusta por esa razón. Nosotros en las guías LASH somos muy European-like y tenemos nuestro score como el que te mostramos hace un rato, donde tú mentalmente puedes establecer un riesgo. O sea, tú donde estés que te diga que tiene más del 10% para tú darte cuenta que el paciente esté en muy alto riesgo. Más del 80% de los pacientes de hipertensos se van a un tratamiento con el médico de atención primaria. Entonces ya nosotros deberíamos ver menos de esos pacientes. Ahora, si tú tienes claro el riesgo, el indicar el tratamiento creo que va a depender del riesgo. Mira, en medicina muchas de las grandes verdades de hoy son las grandes mentiras de mañana. Hoy hablábamos hace un rato con Joffrey, yo estudio del CACT, soy del comité ejecutivo, y ahora recibimos una interesante información donde la FDA no nos aprobó. Y ayer éramos una solución para el tratamiento de la cardiopatia isquémica. Entonces yo te diría que hay que hacerse muchas bolas con los scores. Hay que tener en mente qué es lo que establece el riesgo y a partir de ahí pues, aplicar la evaluación. En primer lugar la felicito por su participación. Lo peor que uno puede hacer es no usar ningún score. Punto. Y créanme que los colombianos se parecen muchísimo a nosotros. Y ellos hacen el score de Framingham y lo multiplican por 0.75. Si eso es perfecto o no es perfecto, quiere que diga una cosa, no me interesa. Lo importante es que funciona y le da una idea del riesgo de su paciente. No le gusta usar el Framingham corregido para la coeficiente colombiano. El Interheart tiene un excelente estratificador de riesgo en donde la población latinoamericana está bastante bien representada. Entonces, lo importante es que usted use cualquier estratificador de riesgo. Con respecto a su pregunta de cuándo utilizar aspirina en pacientes en prevención primaria, yo le vuelvo a decir, en la gran minoría de los casos. ¿Ya? Usted en la gran minoría de los casos. Y si tiene alguna duda en esa pequeña minoría de los casos, pregúntele a alguien que con un poco más de canas se va a equivocar igual, pero no le van a decir nada. ¿Ya? Yo quería primero unirme al hecho, a la felicitación que ella ha participado. Y ojalá participe más gente joven y si es bonita como tú, más todavía. Fíjense lo siguiente. Número uno, tú dijiste algo de quién le mandó a hacer el de caso. A nadie. Yo, en mi consulta, yo hago consulta de presión cardiovascular, así en el hospital, y ahora no le mandé a hacer el de caso a nadie. Es un método muy costoso, pones a riesgo del paciente de radiación y la realidad, lo que te aporta en términos de manejo del paciente es poco. Como bien te dijo Joffrey y te dijo Fernando, el score de riesgo hay que usarlo, el que te sientas más cómodo, porque no tenemos ninguno que por ley debamos usar, pues tenemos la libertad de poder usar el que sea más cómodo. A mí me gusta mucho usar el europeo con la modificación sugerida. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes son hipertensos. Entonces, basado en ese que es para hipertensión arterial, multiplicado por 95, te da una idea, pero el score de riesgo, el punto que yo quería llegar, es algo dinámico. Y no solo sirve para que tú calcules el riesgo, sino para que eduques al paciente y digas, mire señora, usted tiene un riesgo de 30%, pero si usted se controla la presión, si usted se controla los lípidos, si usted baja de peso, ese riesgo va a bajar a 10%. Y si lo hace a la consulta siguiente, y a la otra, y a la otra. Porque el score de riesgo no se hace una sola vez, se debe hacer todas las consultas. Y como tú lo que quieres es modificar el riesgo, al tú modificar los patrones, le vas a modificar el riesgo y el paciente va a aprender. Por lo tanto, el calcular el riesgo puede ser una herramienta didáctica, como dijeron esta mañana, que hay que educar al paciente. Tal vez hay cosas muy simples que no nos damos cuenta. Por ejemplo, la variabilidad de presión consulta a consulta te brinda tanto riesgo como el que están viendo casos. O sea, si tú tienes un paciente que tú lo estás viendo en el servicio social y cada mes su presión es diferente, ojo, porque tiene mucho riesgo. Y la otra es que un dúplex de carótida es más barato, el que le mides proteínas en orina es más barato, el que te diga que tiene hipertrofia ventrículo izquierdo es más barato, y todo eso suma tu riesgo. Si tú analizas el score europeo, empieza de cosas muy simples, termina en cosas muy complejas. Nosotros hace unos años
decidimos el índice tobillo-brazo a todos los que consultaban, nos llevamos una sorpresa interesante. Es barato, índice tobillo-brazo por debajo de 0.5 es equivalente a trivascular o enfermedad de tronco. Entonces, eso el Freeman te lo dejó muy claro hace tiempo. Entonces, hay tantas cosas que se pueden hacer que... Pero algo siempre mismo. Un minuto me voy a robar yo porque ya mencionaron el que tiene canas, porque alguien tiene canas para que yo. Pero como dijeron que soy el más viejo que no parezca, igual me lujo también de contestar. Fíjate, una estratificación muy sencilla. Porque a veces cuando uno da esto, y ahora en la plenaria voy a presentar un par de cositas, como lo complicado se trata de bajarlo. Y es una cosa que tú estés en una posta, que no tengas todos los recursos. Tan fácil como preguntar a alguien que tienes al frente que está más enrojecido, o que es gordo, o que es panzoncito. Ya está pensando que puede tener una resistencia a la insulina. Preguntarle, ¿hay alguien diabético en la familia? ¿O alguien sufre de colesterol? ¿O alguien tiene presión alta? ¿O la gente ha muerto a temprana edad? Por problemas cardíacos, infartos, o lo que sea. Ya estás estratificando, ya tienes un ego genético que es importante para el paciente. Ya le estás dedicando esos 3 minutos adicionales que probablemente él necesita para estratificarlo mejor. Porque a veces te va a faltar tecnología, pero lo otro te ayuda un montón. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno, buenas tardes. Soy María Rosero, soy médico internista, profesora de pregrado de la Universidad Central del Ecuador. Bueno, primero quería felicitarles, me parece una excelente ponencia. Estoy aquí porque en realidad deseo aprender más. Trabajo conjuntamente con los jóvenes estudiantes y pues en realidad ellos siempre tienen ese cuestionamiento en especial. ¿Qué calculadora podrían utilizar? Una que generalmente les recomiendo es aplicar las técnicas de comunicación que ahora son tan actuales. Puede descargar la aplicación del mercado. Ahí cuenta con la aplicación, si no tiene internet la puede utilizar. Algunos hemos podido analizar lo que refieren ustedes acerca de las características en verdad de nuestra población. He podido leer que nos puede ayudar mucho la de la OPS y la OMS. Hemos podido comparar en clase y en verdad hay una variación importante. ¿Ustedes consideran que esa aplicación podría ser útil? Eso, y de pronto eso les sirva a la colega. Pueden utilizarlo fácilmente, se demora 20 segundos. Les he cronometrado esa clase a los chicos para que vean que en realidad es fácil, no es tan complicada. A veces para ellos les resulta catastrófico recordar a veces tantos datos, pero en realidad así es. De pronto nosotros, porque estamos manejando bastante, nos resulta un poco más sencillo, pero esa era también mi inquietud. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Debo ser honesto, no conozco la aplicación, pero realmente calculadoras de riesgo hay las que ustedes quieran. Hay gente que se inventa su propia calculadora de riesgo, de aplicaciones uno puede bajar muchas. Yo lo que pienso es que estén validadas, eso son cosas muy importantes. Y la otra es que sea fácil de utilizar. O sea, hace unos años el doctor Gaciano propuso un score que era basado en cosas sencillas, el valor de glucosa, la cintura, porque en este score de Gaciano lo que se esperaba era tener una calculadora de bajo costo accesible a las comunidades de atención primaria. Ignoro por qué Gaciano nunca sacó la publicación de su calculadora de riesgo, o quiero pensar que tal vez no logró validarla. Actualmente hay un doctor colombiano que vive en Estados Unidos que está trabajando sobre las ecuaciones de Framingham para tratar de aplicar a cada país. Se le pide uno la data y trata él ahí de estar haciendo algo. Dominicana ahora está justo trabajando en esto. Es que hay que utilizar cualquiera, pero hay que utilizarla bien. Y siempre utilicen la misma, no piensen porque esta es la de moda o estas, hay algunas que dan hasta la edad, que dice un hijo. Entonces decirle a la señora, mire, usted tiene 35, aquí me parece 55, pero eso no aporta en el riesgo. Entonces, utilicen una, pero utilícenla siempre y estén muy seguros que esté validada. La de la OPS es muy Interheart-like.
Entonces, podría ser una buena calculadora de riesgo. El problema es que el impacto que la OPS ha tenido en prevención, yo lo guardaría mucho entre la bolsa porque creo que no pasan de escribir papeles y de ahí no más. Mi pregunta, en cuanto a la amiga, yo pienso que nos vale mucho, como dice el doctor Jaramillo, tener una cinta métrica y cintura cadera. Aparte de lo que mencionó usted acerca del índice tobillo-brazo, que es fácil y fácil de realizar, nos va a dar una idea de que en la primera resistencia al insulina y el segundo enfermedad vascular periférica, y calculándole los años o teniendo la edad del paciente y factores de riesgo o antecedentes patológicos familiares y personales, yo pienso que nos va a ayudar más que una calculadora de riesgo para dar un medicamento, ya sea una aspirina o sea una estatina. Mi pregunta era, la población actual está aumentando en edad, ¿verdad? Entonces el uso de estatinas, por los efectos pleiotrópicos que esta tiene, son aconsejables en pacientes mayores de 80 años. ¿Y a qué dosis y qué tipo de estatinas tengo que dar? ¿Ya? No hay límite de edad para el uso de estatinas. ¿Cuál estatina? Cualquiera son iguales. En definitiva, uno trata de usar la que supuestamente tiene menos miopatía, pero la realidad es que los efectos secundarios no son ningún riesgo con la estatina. Todos los pacientes que tengan colesterol LDL por encima de su valor debe ser lo más. Y el riesgo que el anciano es mayor que el paciente joven. Es mayor. Simplemente tiene 110 LDL, tienes que darle una estatina y bajársela por debajo de eso. No hay ningún riesgo. De hecho, en el estudio de rosuvastatina con PCR, el Rocker, el Júpiter, había pacientes hasta de 93 años y no hubo ningún riesgo. O sea, no le tengan miedo a la estatina, tengan miedo a dársela al paciente que la necesita. Eso sí es un riesgo. ¿Ok? No hay ninguna contraindicación en la edad, y eso es algo que se debe decir. Paciente anciano que necesite estatina porque sea más hipertenso, porque haya una enfermedad carotidia, porque haya tenido un ACV, o ese paciente, dale estatina sin miedo, porque le va a hacer mucho más beneficio que no darse. Creo que la pregunta también ahorita, creo que entendió la pregunta por otro lado. El paciente anioso también vale la pena saber cuánto está depurando ese riñón, porque de plano la estatina de repente debe de ajustarse un poco a la tasa de depuración del riñón, ¿verdad? Mencionabas efectos pleiotrópicos, y esto es una pregunta interesante, pero porque uno no da la estatina solo para que baje el colesterol, y eso es muy importante, porque el paciente por definición el riesgo está inflamado. Entonces, si uno pretende utilizar la estatina a largo plazo, el tratamiento de la inflamación es dosis dependiente. Dosis más altas de estatina causan mejor efecto pleiotrópico que dosis más chicas. Entonces, la que tolera el paciente, la dosis que tolera el paciente.